Hace años que se repite la misma escena. Una persona entra en una tienda esotérica o ve un video viral, compra un pequeño hilo rojo, lo anuda en su muñeca izquierda y cree que acaba de activar un amuleto para atraer el amor de su vida. Algunos incluso lo hacen riendo, otros con un poco de esperanza, y otros tantos lo hacen por moda, sin saber que han tocado un símbolo sagrado que, mal interpretado, puede convertirse en una desconexión espiritual. Lo que se lleva hoy como un simple accesorio, como una pulsera más entre otras tantas, era en realidad parte de rituales iniciáticos ocultos que los antiguos jamás habrían compartido con profanos. No es casualidad que ese hilo de lana, anudado 7 veces, haya sido mencionado en culturas tan dispares como la judía cabalística, la tibetana, la hinduista e incluso la gnóstica. Tampoco es casual que haya sido ubicado exactamente en la muñeca izquierda, donde se encuentra el canal receptivo del cuerpo energético, un punto de entrada vibracional que conecta directamente con el corazón y los centros emocionales superiores. Pero muy pocos saben que Samael Aun Weor, escritor, místico, filósofo y guía de miles de iniciados en la gnosis, advirtió de forma clara sobre el peligro de trivializar los símbolos que la humanidad heredó de los mundos superiores. Él lo decía con firmeza: lo sagrado jamás es moda. Hoy quiero que hagamos algo distinto. No es otro video explicando cómo usar el hilo rojo para atraer el amor, ni repitiendo lo que otros han dicho sin comprender. Vamos a atravesar juntos el velo de lo aparente, vamos a sumergirnos en el verdadero propósito del hilo rojo desde una perspectiva gnóstica, esotérica y profundamente transformadora. No estás aquí por casualidad. Si sentiste curiosidad por este tema, es porque algo en ti ya está listo para recibir una verdad que va más allá de lo que enseñan los tutoriales o las redes sociales. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has usado objetos sin saber realmente su propósito? ¿Cuántas veces has buscado protección, conexión, amor y has terminado aferrándote a rituales vacíos porque nadie te explicó el trasfondo energético y espiritual que lo sustenta? El hilo rojo, cuando es entendido, se convierte en una herramienta poderosísima de despertar. Pero cuando es usado con ignorancia, puede convertirse en un símbolo hueco, sin alma, que te aleja más de ti mismo en vez de acercarte a tu verdadera esencia. Según Samael Aun Weor, el ser humano está llamado a reconectarse con su ser interior, con su chispa divina, a través de prácticas conscientes y no mecánicas. Todo lo que se hace de forma automática, como atar un hilo porque otros lo hacen, alimenta el ego y fortalece la ilusión. En cambio, todo lo que se hace con conciencia, intención y conocimiento, alimenta al alma. Por eso este video no es sobre el hilo en sí, sino sobre lo que activa en ti cuando lo comprendes. Y para que puedas verlo con otros ojos, déjame compartirte algo personal. Cuando escuché por primera vez sobre el hilo rojo, también pensé que era un asunto de amor, de almas gemelas, de destino romántico. Pero a medida que profundicé en las enseñanzas de Samael, me di cuenta de que todo lo que había oído eran mitos reciclados por una cultura que teme mirar hacia adentro. El verdadero poder del hilo rojo no está en atraer a alguien más. Está en recordarte a ti mismo quién eres. Está en servir como ancla, como llave, como detonante espiritual que activa memorias dormidas dentro de ti. Y ese poder solo puede despertar si comprendes su simbología con total reverencia y respeto. En la gnosis, cada símbolo contiene múltiples niveles de interpretación. No hay una única lectura, porque todo lo sagrado es multidimensional. El hilo rojo, por ejemplo, es considerado una prolongación del cordón de plata que une el cuerpo físico con los cuerpos internos, como el cuerpo astral. Es una representación del lazo que une la personalidad con el alma, y también de la conexión con el centro emocional superior, que según Samael, reside en el corazón pero se proyecta hacia la mano izquierda. ¿Por qué en la izquierda y no en la derecha? Porque la mano derecha es la que da, la que acciona, la que emite. La izquierda, en cambio, es la que recibe, la que siente, la que absorbe las energías sutiles del entorno. Poner el hilo rojo en la muñeca izquierda no es un gesto estético ni romántico, es una declaración energética de apertura. Es decirle al universo: estoy listo para recibir, pero desde la conciencia. Si no hay conciencia, si no hay intención, el hilo es solo hilo. Pero si hay un propósito elevado, puede convertirse en una antena espiritual. Samael hablaba de esto en múltiples textos,
aunque nunca lo mencionaba como el hilo rojo en los términos populares. Él se refería a los lazos sutiles que nos unen con dimensiones superiores, a las fibras invisibles que transmiten vibración y sentido cuando el practicante está despierto. Y es ahí donde comenzamos a comprender, el hilo no es algo externo, es un reflejo de una disposición interna. Cuando el alma decide recordar su origen, cuando el buscador desea de verdad reconectar con su esencia, entonces cualquier herramienta que utilice con reverencia puede convertirse en un canal de despertar. Y ahí, sí, el hilo se activa. Pero hay algo más profundo. En las enseñanzas gnósticas, se dice que cada acción que realizamos con intención se graba en los mundos internos. Los actos conscientes, los rituales realizados con entendimiento, dejan una huella en lo que Samael llamaba la memoria de la conciencia. Atar el hilo rojo no debería ser un acto casual, sino una ceremonia. Una afirmación silenciosa de nuestro deseo de mantenernos despiertos, de recordar nuestro propósito, de proteger nuestra energía de las influencias densas que nos rodean. Muchos han sentido cosas al colocarse el hilo. Algunos reportan sueños más lúcidos, otros dicen sentir un calor sutil en la muñeca, otros simplemente notan que su mente se aquieta. No es el hilo el que produce estos cambios. Eres tú, despertando. Eres tú, recordando. El hilo solo es el espejo. Por eso, en esta primera parte del video, quiero invitarte a hacer algo. Suspende tu juicio. Deja de lado todo lo que creías saber sobre el hilo rojo. Y ábrete a la posibilidad de que lo que estás a punto de descubrir no es un amuleto, sino un código. Un código espiritual transmitido a través del tiempo, disfrazado de objeto, esperando ser activado por quienes se atrevan a mirar más allá de la superficie. Un símbolo que Samael Aungwie no nombró como moda, sino como instrumento de despertar. Un hilo que no ata, sino que despierta. Ese será nuestro lema a lo largo de este viaje: el hilo rojo no ata, despierta. Así que antes de avanzar, hazte una pregunta con total honestidad. ¿Por qué llevas el hilo rojo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando realmente? Porque este video no busca darte respuestas fáciles ni recetas mágicas. Busca llevarte a un lugar donde puedas encontrar tus propias respuestas. Y para ello, vamos a explorar el verdadero significado oculto del hilo, su conexión con el cuerpo astral, con los rituales de protección, con la visualización consciente y con prácticas ancestrales que durante siglos se mantuvieron en secreto. Vamos a adentrarnos en el conocimiento gnóstico que Samael reveló, no para que lo creas ciegamente, sino para que lo experimentes. Aquí no se trata de superstición, sino de conciencia. No se trata de atraer cosas, sino de despertar lo que ya está en ti. Porque como decía Samael, la verdad no es cuestión de teorías, es cuestión de experiencia directa. Y ese será nuestro norte. Vamos a recorrer un camino juntos, pero no será un camino decorado con promesas falsas ni con clichés espirituales. Será un camino hacia adentro, hacia el símbolo, hacia el centro de ti mismo. Y en ese trayecto, el hilo rojo se convertirá en tu guía, no porque tenga un poder mágico, sino porque tú serás quien le dé ese poder con tu intención. A lo largo de este video, aprenderás cómo usarlo con conciencia, cómo activar su energía con una técnica gnóstica conocida como el cordón de la voluntad, cómo meditar para abrir el centro emocional superior, cómo realizar un ritual de protección profunda, y cómo evitar el error más común que cometen millones de personas: convertir lo sagrado en una tendencia vacía. Pero todo eso lo haremos paso a paso. Por ahora, quédate con esta idea: no es el hilo lo que importa, es lo que representa, es la conciencia con la que lo portas. Es tu disposición interna lo que marca la diferencia. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque ya no necesitas que el hilo te proteja, sino que tú decides protegerte a través de él. Ya no esperas que te una a alguien más, sino que tú decides reconectarte contigo mismo. Así que prepárate. Porque en el siguiente acto vas a descubrir un conflicto profundo que está afectando a millones de personas sin saberlo: la banalización espiritual. Y verás cómo algo tan pequeño como un hilo puede ser la puerta de entrada a una desconexión, si no es usado correctamente. Pero tú no estás aquí para repetir errores. Estás aquí para despertar. Porque lo sagrado no es moda. Y el hilo rojo no ata, despierta.
El problema comenzó cuando el hilo rojo pasó de ser un símbolo sagrado a convertirse en una tendencia de moda. Las redes sociales se inundaron de publicaciones que lo mostraban como una especie de garantía para encontrar el amor verdadero. Personas de todas las edades comenzaron a colocarlo en sus muñecas izquierdas con la esperanza de atraer a una alma gemela, a menudo sin tener la menor idea del significado profundo que llevaba consigo. Influencers, actores, celebridades y hasta marcas lo promovieron como un accesorio místico que bastaba con atarse para activar algo poderoso, pero nunca explicaron el origen verdadero, ni mucho menos el riesgo de usarlo sin preparación. El hilo rojo, al convertirse en un objeto de consumo masivo, perdió para muchos su valor iniciático. Y eso, según Samael Aungwie, es uno de los grandes peligros de este siglo, la profanación de los símbolos. Cuando lo sagrado se convierte en mercancía, pierde su vibración, se vacía de contenido, y en lugar de elevar al ser humano, lo adormece. Eso es justamente lo que está ocurriendo. Millones de personas están usando el hilo rojo con la ilusión de que atraerán algo externo, cuando en realidad están cerrando las puertas a un trabajo interno más profundo. El símbolo se convierte en superstición, el ritual en distracción, y la búsqueda del alma se transforma en ansiedad por obtener resultados inmediatos. Pero este conflicto no es solo cultural, es también energético. Porque en el mundo espiritual no hay neutralidad, o despiertas o te duermes. Y un símbolo mal usado puede anclarte en ilusiones más densas. Samael advertía que todo lo que se hace sin conciencia fortalece al ego, y eso incluye los rituales, los objetos, las palabras, los mantras. No basta con atarse un hilo 7 veces y repetir una frase bonita. Si tu mente sigue anclada en el miedo, la necesidad o el deseo de poseer al otro, lo único que estás haciendo es usar el símbolo como una máscara, como un disfraz para ocultar tu herida emocional. He visto personas que se colocan el hilo rojo esperando que su expareja regrese. Otras que se lo atan el día de su cita con alguien que acaban de conocer. Algunas más lo portan porque leyeron que es bueno contra las malas energías, pero nunca se detuvieron a reflexionar qué clase de energía llevan ellas mismas dentro. ¿Cómo puede el hilo protegerte de lo externo si tú misma te estás saboteando desde adentro con pensamientos de carencia, de dependencia, de necesidad afectiva? Aquí aparece el conflicto más profundo. El hilo rojo no está funcionando como canal de transformación, sino como parche emocional. Y cuando un símbolo pierde su función alquímica y se transforma en placebo emocional, deja de ser herramienta y se convierte en obstáculo. No lo decimos para juzgar, sino para mirar con honestidad. Porque en lugar de transformar el amor propio, muchas personas están usando el hilo como una manera de distraerse del vacío. En lugar de despertar la energía espiritual, están alimentando expectativas que terminan en decepción. Y así, el círculo se repite. Este conflicto tiene consecuencias visibles. Hay testimonios reales de personas que, tras usar el hilo rojo de forma inconsciente, sintieron una desconexión interna inexplicable. No porque el hilo tenga culpa, sino porque su uso activó un deseo inconsciente que no se trabajó a nivel profundo. Una mujer me contó que tras ver un video viral, decidió usar el hilo rojo para atraer a su alma gemela. Se convenció de que el hombre que conoció poco después era el indicado porque coincidió con el día que se lo ató. Pero semanas más tarde, cuando esa relación se volvió tóxica y terminó en ruptura, ella no solo se sintió devastada, sino confundida espiritualmente. Empezó a dudar de todo lo que creía. ¿Por qué? Porque había depositado todo su poder en el símbolo externo, y no en su proceso interno. Y eso le dejó una fractura emocional más profunda de la que tenía antes. Samael hablaba con claridad sobre esto. Él decía que la fe sin conocimiento es ciega, y el ritual sin conciencia es inútil. Cada práctica debe ir acompañada de estudio, de autoconocimiento, de trabajo interno. No se trata de rechazar el uso del hilo, sino de darle el valor que merece. Porque cuando se banaliza lo sagrado, no solo se pierde su eficacia, sino que se corre el riesgo de generar karma. Y eso, aunque suene fuerte, es una realidad espiritual. En la tradición gnóstica, los símbolos eran revelados solo cuando el discípulo demostraba cierta madurez. No se entregaban al azar, ni se usaban de forma pública.
Eran secretos bien guardados porque se sabía que su poder dependía del estado interno del portador. El hilo rojo no era un talismán de amor, sino un recordatorio constante del compromiso con el camino interior. Al portarlo, el iniciado se comprometía a observar sus emociones, a transmutar sus pasiones, a proteger su energía del entorno. No era una moda. Era una marca invisible de disciplina interna. Hoy, ese nivel de profundidad se ha perdido. Pero no todo está perdido. El primer paso para revertir este conflicto es reconocerlo. Es aceptar que quizás hemos usado mal los símbolos. Que tal vez nos dejamos llevar por lo viral, por lo superficial, por la necesidad de tener algo que nos haga sentir especiales. Pero ese reconocimiento no debe llenarnos de culpa. Debe impulsarnos a despertar. Porque si el hilo rojo llegó a nuestras manos, si estamos escuchando este mensaje ahora, es porque aún podemos resignificarlo. Aún podemos recordar su verdadero propósito. Y para hacerlo, necesitamos recuperar lo esencial. Necesitamos regresar al centro. Necesitamos entender que el hilo no fue hecho para atraer lo que deseas, sino para protegerte mientras despiertas lo que eres. No es una cuerda que ata personas, es un hilo que reconecta almas consigo mismas. Pero esa reconexión solo ocurre si hay conciencia. Y la conciencia comienza con la verdad. Cuando una práctica espiritual se vuelve tendencia, inevitablemente se contamina de expectativas que no nacen del alma, sino del ego. Y eso es justamente lo que ha sucedido con el hilo rojo. Se ha romantizado tanto su uso que muchas personas terminan profundamente decepcionadas cuando no reciben lo que esperaban. Lo ven como un fracaso, sin comprender que el error no está en el hilo, sino en el uso que se le dio. El símbolo no falla. Falla la intención desde la cual se utiliza. Hay quienes afirman que después de usar el hilo rojo todo se les estancó, que dejaron de fluir con naturalidad, que aparecieron más conflictos que antes. Y en vez de buscar la causa dentro de sí, comienzan a saltar de símbolo en símbolo, de ritual en ritual, como quien colecciona soluciones mágicas esperando que alguna funcione. Pero no se trata de hacer más, sino de comprender mejor. El verdadero poder está en la intención clara, en el respeto profundo, en la conexión consciente. Cuando esa base está ausente, el hilo se convierte en un accesorio más, sin alma ni vibración. Samael Aungüe insistía en que todo símbolo es una llave. Pero esa llave no abre nada si no hay una puerta interna dispuesta. Y muchas veces, esa puerta está cerrada por miedo, por dolor no resuelto, por la prisa de querer resultados. En el fondo, el problema no es solo espiritual, sino emocional. El hilo se busca porque hay una herida afectiva, una necesidad de amor no atendida, una carencia que aún no ha sido comprendida. Y allí radica el gran conflicto. Usamos herramientas espirituales para calmar síntomas emocionales, en lugar de sanar el origen. Esto ha generado una distorsión masiva. Basta con escribir hilo rojo en cualquier buscador para encontrar cientos de interpretaciones erradas. Desde atraer al amor de tu vida hasta evitar infidelidades o atraer buena suerte. Pero muy pocos hablan del proceso interior que requiere portar el hilo con dignidad. Nadie explica que, en la tradición iniciática, el hilo rojo no es un deseo cumplido, sino una promesa personal. Una promesa de no traicionarte, de proteger tu energía, de mantenerte despierto en medio de un mundo dormido. Esa es la verdadera razón por la que muchas personas sienten incomodidad cuando comienzan a usarlo de forma mecánica. Es como si algo dentro de ellas supiera que están fingiendo un ritual que no entienden. Y ese vacío energético se siente. Hay quienes reportan sensación de pesadez, confusión mental o incluso episodios de ansiedad mientras lo portan. No porque el hilo tenga algo malo, sino porque se activan energías internas que entran en conflicto con las creencias que llevamos cargando. El símbolo no miente, refleja. Por eso Samael recomendaba una actitud seria ante el conocimiento. No solemne, pero sí comprometida. Para él, la espiritualidad no era un adorno, sino un camino. Y como todo camino, requiere responsabilidad. No es lo mismo ver el hilo como una pulsera bonita, que portarlo como un recordatorio sagrado. La diferencia está en el nivel de conciencia que le entregas. Si lo llevas con claridad, el hilo se convierte en un canal.
Si lo usas por moda, se convierte en una distracción. Este conflicto también ha generado una desconexión colectiva. Personas que antes tenían una conexión intuitiva real con su camino, han comenzado a dudar, a sentirse vacías, a perder la fe. No porque se hayan desviado del todo, sino porque empezaron a seguir señales externas sin escuchar su voz interior. El hilo rojo, usado sin comprensión, puede generar un cortocircuito espiritual. Y eso no es castigo, es advertencia. Es como si el alma dijera, no me uses como decoración, escúchame de verdad. Aquí es donde se hace urgente volver al origen. Recordar que el hilo rojo nace de una sabiduría milenaria. Que su verdadero propósito no es atraer, sino despertar. Que no está hecho para buscar fuera, sino para protegerte mientras buscas dentro. Que no es una fórmula, sino una guía. Y que, como toda herramienta espiritual, solo cobra poder si hay conciencia, si hay verdad, si hay respeto. ¿Y cómo se resuelve este conflicto? Con honestidad. Mirando dentro de ti y preguntándote, ¿por qué quiero usar el hilo? ¿Desde qué emoción lo estoy haciendo? ¿Estoy dispuesto a portarlo como símbolo de compromiso interno o solo quiero que me dé algo a cambio? Estas preguntas son el inicio de todo. Porque en la espiritualidad, las respuestas valen poco si las preguntas no son sinceras. Muchos quieren el poder de los símbolos, pero no el proceso que conllevan. Quieren el resultado sin el recorrido. Pero el hilo rojo, como todo camino profundo, exige presencia. No se trata de merecerlo, sino de entenderlo. No es algo que funciona o no funciona, sino algo que activa una parte tuya que quizá has olvidado. Y esa parte, ese fragmento de tu alma que está esperando ser escuchado, no necesita fórmulas. Necesita verdad. Cuando comprendemos esto, el conflicto empieza a diluirse. Ya no se trata de renunciar al hilo, sino de resignificarlo. De pasar del deseo de atraer a otro a la decisión de conectarme conmigo mismo. De dejar de pedir protección externa, y empezar a construir una energía interna que se sostenga por sí sola. Esa es la verdadera protección. Esa es la verdadera magia. Y eso solo es posible cuando se honra el símbolo, no como moda, sino como puente. Por eso este video no busca convencerte, sino recordarte. Porque tú ya sabes. En lo más profundo, tu alma recuerda el poder de los símbolos. Solo necesitabas limpiar el ruido. Y ahora que lo estás haciendo, ahora que ves con más claridad el conflicto, estás listo para descubrir el primer significado oculto del hilo según Samael Aun Weor. Pero para eso, debes estar dispuesto a ver más allá de lo que otros dicen. Debes estar dispuesto a escuchar con el alma. Ahora que el velo se ha rasgado y hemos identificado el conflicto real detrás del uso inconsciente del hilo rojo, es momento de hacer algo que pocos se atreven a hacer, ir más profundo. Porque todo símbolo verdadero tiene múltiples capas. Y lo que para muchos es solo una cuerda atada con superstición, para otros se transforma en una herramienta de iniciación que activa memorias ocultas, centros energéticos dormidos y códigos que provienen de dimensiones más sutiles. La clave está en la intención y en el conocimiento. Y en este camino, Samael Aun Weor se convierte en guía. Antes de entrar en las prácticas, hay que comprender el porqué de todo. ¿Por qué el hilo? ¿Por qué rojo? ¿Por qué la muñeca izquierda? ¿Y por qué es tan poderoso cuando se usa con respeto y conciencia? Para Samael, nada era casual. Cada color, cada símbolo, cada punto del cuerpo tenía una correspondencia esotérica con una función interior. En su visión gnóstica, el rojo no solo representaba fuerza o pasión, sino también fuego purificador, voluntad divina y vibración iniciática. Era el color de Marte, de la sangre sagrada, del sacrificio consciente. Un color que, al vibrar en sintonía con la intención del alma, podía limpiar, activar y proteger. El hilo rojo, desde esta mirada, no es cualquier hilo. Es una representación física del fuego interior que arde en el iniciado cuando decide caminar hacia su propio despertar. Un hilo fino pero firme. Un recordatorio visible de que cada día, cada pensamiento, cada emoción debe pasar por el filtro del despertar. En muchas escuelas esotéricas antiguas, el hilo rojo era usado como símbolo de votos silenciosos, votos de pureza energética,
de silencio interior, de lealtad al camino. No se exhibía. No se usaba para llamar la atención. Se portaba con discreción y profundidad, como quien lleva un secreto sagrado en la piel. Ahora bien, ¿por qué la muñeca izquierda? En el sistema energético del cuerpo humano, enseñado tanto en la Gnosis como en otras tradiciones místicas, la parte izquierda del cuerpo es el canal receptor. Es decir, es el lado por donde ingresan las energías del entorno hacia el interior. La muñeca, al ser un punto de articulación, se considera un nodo vibracional sensible. Colocar allí un símbolo sagrado significa abrir una compuerta para recibir energía refinada, siempre que el canal esté limpio y la intención sea clara. Samael explicaba que el iniciado debía proteger los puntos de ingreso energético, especialmente durante procesos de trabajo espiritual profundo. En los retiros, en las prácticas de alquimia interior, en las invocaciones y en los ejercicios de transmutación de energía, se recomendaba proteger el canal izquierdo para evitar interferencias, para mantener la vibración alta y para recordar al cuerpo que estaba sirviendo a una causa superior. El hilo rojo era, entonces, más que un amuleto, era un sello vibracional que indicaba disposición, respeto y propósito. Pero no se trata solo del cuerpo físico. En la estructura oculta del ser humano, tal como la enseñaba Samael, existen cuerpos internos que interactúan con dimensiones que no se ven a simple vista. El cuerpo físico es solo una de las envolturas. Luego están el cuerpo etérico, el astral, el mental, el causal y en cada uno hay puertas, conexiones, canales que pueden abrirse o cerrarse dependiendo del estado del alma. El hilo rojo, cuando se porta con conciencia, entra en resonancia con el cuerpo astral. Y aquí empieza a revelarse su primer gran secreto. El cuerpo astral es el vehículo que usamos al soñar, al meditar profundamente o al morir. Es el cuerpo de las emociones superiores, el puente entre lo físico y lo espiritual. Y al mismo tiempo, es el campo donde habitan muchas energías sutiles, algunas armónicas y otras densas. Cuando una persona está en proceso de despertar, su cuerpo astral comienza a limpiarse, a afinarse. Y es en ese momento cuando ciertos símbolos pueden actuar como filtros o como amplificadores. El hilo rojo actúa como una línea vibracional que sella un punto de fuga y protege una frecuencia. Es como trazar un pequeño límite de luz alrededor de una entrada vulnerable. Pero insisto, esto solo ocurre si el portador tiene la intención adecuada. ¿Y qué significa tener la intención adecuada? Significa comprender que no estás usando algo, sino que estás estableciendo un compromiso. Significa saber que el hilo rojo no va a hacer algo por ti, sino que te está recordando que tú debes hacerlo, que debes proteger tu energía, elevar tus pensamientos, refinar tus emociones. Es un espejo, y si tú estás desalineado, el hilo no tendrá poder alguno. Pero si tú estás centrado, despierto, atento, entonces el hilo se convierte en un canal de refuerzo. Samael decía que la conciencia debía ser entrenada como un músculo, y todo lo que nos rodea puede ser usado como herramienta si hay voluntad. El hilo, en ese sentido, es un disparador. Un pequeño símbolo que al verlo en tu muñeca cada día, te recuerda que eres más que un cuerpo, más que una historia, más que una emoción pasajera. Te recuerda que eres alma, que estás en camino, que no debes olvidarte de ti. Por eso, cuando un verdadero iniciado decide portar el hilo rojo, lo hace en silencio. No se lo muestra a los demás. No lo presume. No busca explicaciones. Porque sabe que ese hilo es suyo. Que lo conecta con una promesa interna. Que lo ayuda a mantenerse alineado cuando el mundo lo arrastra hacia la distracción. Y eso, en una época donde todo tiende al ruido, es un acto de revolución espiritual. Vamos llegando a un punto clave. Porque ahora que ya comprende su relación con el cuerpo astral, con la recepción energética y con la vibración del rojo como símbolo de fuego interno, ya estás en condiciones de comenzar a integrarlo desde otra conciencia. Pero antes, quiero hacerte una pregunta que será tu puente hacia esa integración profunda. ¿Estás dispuesto a resignificar el hilo rojo dentro de ti? Porque su primer significado oculto, según Samael Aongüe, no tiene que ver con atraer a alguien externo, sino con recordar tu compromiso interno. Es una marca simbólica del guerrero espiritual.
Una línea vibracional que indica que ya no estás dormido, que ya no vas por la vida pidiendo que algo mágico ocurra, sino que has decidido caminar con intención, con dirección, con conciencia. Para Samael, el despertar no era un evento, era un proceso. Y todo lo que podía ayudarte a mantenerte alerta debía ser considerado herramienta válida si lo usabas correctamente. En este sentido, el hilo rojo es una especie de cordón de promesa silenciosa. Una promesa no hacia los demás, sino hacia tu ser interior. Cada vez que lo ves en tu muñeca izquierda, cada vez que lo sientes rozar tu piel, debería activarse en ti una memoria, recordar por qué estás en este camino, por qué decidiste avanzar a pesar del ruido, por qué elegiste no vivir dormido como el resto. Este símbolo tiene raíces antiguas, más allá de las modas recientes. En muchas culturas, el hilo rojo era un símbolo de conexión con lo divino, con la fuente. No como algo que te unía a otro ser humano, sino como algo que te recordaba que tú provenías de una fuente luminosa, poderosa y eterna. En la tradición gnóstica, esto se traduce como la conexión con el íntimo, el ser, ese núcleo divino que habita en todos nosotros pero que muy pocos logran escuchar. Llevar el hilo en la muñeca izquierda es, entonces, una forma de decirle al mundo interno: estoy aquí, te recuerdo, no me olvido de ti. En este nivel de comprensión, el hilo deja de ser una cuerda que une a personas, y se transforma en un cable que reconecta tu personalidad con tu alma. Y ese, querido buscador, es el primer gran propósito. Porque el problema no es que estés desconectado del amor externo, es que muchas veces te has olvidado del amor profundo que ya habita en ti. El hilo, bien usado, es un espejo. Y cuando el espejo refleja tu esencia, no necesitas buscar fuera lo que ya posees dentro. Muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo debo llevarlo? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Debo dormir con él? Y la verdad es que todas esas preguntas, aunque válidas, pierden fuerza cuando comprendes el principio. No se trata de cuánto dura el hilo, sino de cuánto duras tú recordando tu intención. Si el hilo se rompe, pero tú sigues firme en tu propósito, nada se ha perdido. Si lo llevas por años pero olvidas por qué lo usas, entonces ya no sirve. Lo esencial no es el objeto, es la conciencia. El rojo también tiene una función vibracional precisa. En las enseñanzas gnósticas, cada color trabaja sobre un centro de energía distinto. El rojo actúa sobre el centro instintivo, sobre el cuerpo vital, y lo vincula con el fuego interior. Por eso, cuando lo portas de forma consciente, puedes usarlo para elevar tu frecuencia, para protegerte de vibraciones densas, para cortar la repetición de patrones destructivos. Pero si lo portas con deseo, con miedo, con carencia, entonces esa misma energía se distorsiona. Todo símbolo amplifica lo que hay en ti. Por eso no lo uses si no estás listo para asumir la verdad que refleja. Aquí entra una clave más. El hilo no solo te protege de lo externo, también puede ayudarte a reconocer los autosabotajes internos. Hay quienes, al portarlo, sienten incomodidad, molestia o incluso emociones intensas. Eso no significa que el hilo tenga mala energía. Al contrario, significa que está reflejando zonas de tu conciencia que aún no has iluminado. Cuando el símbolo es verdadero, actúa como un espejo de tu estado interior. Te muestra lo que aún necesita ser sanado. Esa es su función espiritual. Samael explicaba que los símbolos son semillas, que pueden germinar si la tierra está fértil, y que la tierra fértil es tu intención. Por eso, antes de colocarte el hilo, hazlo con una pequeña ceremonia interna. No necesitas velas ni mantras complejos. Solo unos segundos de silencio, una respiración profunda y una frase clara: me comprometo conmigo, me protejo, me recuerdo, me despierto. Esa es la activación. Lo demás es accesorio. Y ahora sí, llegamos al momento en que este conocimiento se vuelve experiencia. Quiero invitarte a hacer algo importante. Si alguna vez llevaste un hilo rojo en tu muñeca izquierda, o lo estás usando ahora, o estás por colocártelo después de este video, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Qué sentiste? ¿Desde dónde lo hiciste? ¿Cuál fue tu intención real en ese momento? No para que otros te juzguen, sino para que tu voz inspire a otros a hacerlo con más conciencia.
Usa la palabra clave intención en tu comentario para que sepa que eres parte de esta comunidad que no repite por moda, sino que recuerda por compromiso. Que no usa símbolos para llenar vacíos, sino para activar memorias. Que no quiere más fórmulas vacías, sino caminos con alma. Cuéntame tu experiencia, tu reflexión, tu despertar. Porque lo sagrado, cuando se comparte desde la verdad, se expande. Y si esta primera revelación te tocó, espera a lo que viene. Porque en los próximos minutos vamos a viajar a través de un testimonio real que cambió radicalmente la vida de una persona. Alguien que usó el hilo rojo de forma consciente y vivió una transformación espiritual profunda, tangible, poderosa. No porque el hilo lo hizo todo, sino porque su intención lo activó todo. Pero eso será más adelante. Por ahora, recuerda esta verdad: el hilo rojo no ata, despierta. Ahora que hemos comprendido el significado oculto del hilo rojo desde la mirada gnóstica de Samael Aun Weor, es momento de anclar ese conocimiento en la vida real. Porque el conocimiento sin experiencia es como una semilla sin tierra. Y cuando alguien, desde su propia conciencia, aplica una enseñanza espiritual con compromiso, lo que ocurre es extraordinario. Te quiero contar una historia real. Una historia íntima, silenciosa y poderosa. No es de alguien famoso. No es una historia de redes sociales ni de marketing esotérico. Es la historia de una mujer que un día, como tú ahora, decidió usar el hilo rojo de una manera completamente distinta. Su nombre es Mariana. Tenía 37 años cuando ocurrió todo. No estaba buscando pareja. No tenía grandes expectativas románticas. De hecho, venía de un proceso profundo de desconexión consigo misma. Llevaba años trabajando en una empresa que ya no le motivaba, en una ciudad que sentía ajena, rodeada de personas con las que ya no resonaba. A pesar de tener estabilidad externa, internamente sentía que algo no cuadraba. Cada mañana se levantaba con una especie de vacío inexplicable. No era tristeza. Era una ausencia de sentido. Una noche cualquiera, sin planearlo, se encontró leyendo un antiguo libro que le habían regalado años atrás. Era una recopilación de enseñanzas gnósticas de Samael Aun Weor. Lo había tenido en su estantería durante más de una década sin tocarlo. Esa noche, algo la impulsó a abrirlo. No buscaba respuestas. Solo quería leer algo diferente antes de dormir. Pero lo que encontró fue otra cosa. En una de las páginas, subrayada por la persona que se lo había obsequiado, encontró una frase que la atravesó: lo sagrado se activa con la intención del alma, no con el deseo de la personalidad. Esa frase fue un punto de quiebre, como si alguien le hubiera arrojado agua fría sobre la conciencia. En ese momento recordó que tenía guardado un pequeño hilo rojo en una caja de madera que había comprado en un viaje años atrás, en un mercado de Nepal. No lo había usado nunca. Ni siquiera recordaba que lo tenía. Pero esa noche bajó a buscarlo. Lo encontró enredado entre piedras, estampas y algunas cartas. Era fino, casi frágil, pero algo en su textura la conmovió. Era como si ese hilo estuviera esperando ese instante exacto para ser visto con otros ojos. No se lo colocó de inmediato. Pasó 3 días enteros reflexionando sobre su significado. No buscó en internet. No preguntó a nadie. Solo meditó. Caminó en silencio. Escribió en su diario. Se preguntó con honestidad: ¿para qué quiero usar este hilo? ¿Qué parte de mí necesita recordarse? ¿De qué deseo protegerme realmente? En ese proceso, surgieron lágrimas, recuerdos, sensaciones olvidadas. No era solo un hilo. Era un reflejo de su necesidad de reconectar con algo que había perdido hace tiempo: su propósito, su alma, su propia voz. El 4.º día, al amanecer, hizo algo sencillo. Se sentó frente a una vela blanca. Puso música suave. Se colocó el hilo rojo en la muñeca izquierda y repitió en voz baja: este hilo no me ata a nadie. Este hilo me despierta. Me recuerda quién soy. Me compromete conmigo. Y me protege mientras camino hacia mí. Lo anudó 7 veces, con calma, respirando profundo entre cada nudo. No sintió fuegos artificiales. No vio luces. Solo una profunda paz.
una presencia que no había sentido en años. Desde ese día, algo comenzó a cambiar. No de golpe, no con milagros, pero sí con una claridad que se hizo cada vez más presente. Mariana empezó a despertar más temprano, a dejar el teléfono lejos por las noches, a escuchar su cuerpo, a poner límites suaves pero firmes, a escribir cartas que nunca envió, a perdonarse cosas que llevaba años cargando. No fue el hilo el que hizo eso, fue ella. Pero el hilo fue el recordatorio constante de su decisión. Cada vez que lo veía, se reenfocaba. Cada vez que lo tocaba, se decía a sí misma, sigo aquí, sigo despierta. Un detalle importante, Mariana nunca habló del hilo con nadie. No lo mostraba. No buscó validación. Era un acto privado, sagrado, suyo. Y fue en esa intimidad donde el símbolo cobró verdadero poder. En el respeto, en el silencio, en la intención. Los cambios que vivió no fueron espectaculares hacia afuera, pero sí transformadores por dentro. Con el tiempo, dejó su trabajo. Se mudó a una ciudad más pequeña. Empezó a estudiar terapias integrativas. No para sanar a otros, sino para seguir sanándose ella. Su mirada se volvió más profunda. Su voz más pausada. Su energía más firme, y aunque muchas personas notaban su cambio, pocos sabían el origen. Nadie imaginaba que un simple hilo había sido el detonante de su transformación. Pero más allá del hilo, lo que verdaderamente cambió su vida fue haber comprendido su simbolismo, haberlo portado con dignidad, haber hecho del hilo un punto de encuentro entre su pasado y su nueva versión. Pasaron los meses, y Mariana seguía llevando el hilo rojo en su muñeca izquierda. No era el mismo hilo físico, claro. El primero se rompió a las 5 semanas. Lo tomó como una señal de su alma. No lo reemplazó de inmediato. Lo guardó en una caja y pasó varios días en silencio, observando que despertaba en ella no tenerlo. Comprendió entonces algo clave: ya no dependía del hilo. Lo que ese hilo había activado, ya vivía dentro de ella. El símbolo había cumplido su función. Era como si hubiese sido el puente, y ahora ya estaba del otro lado. Sin embargo, un día decidió colocar uno nuevo. Esta vez, lo hizo con una intención distinta. Ya no necesitaba protección. No buscaba guía. Lo ató con otra conciencia, como un acto de gratitud. Como quien lleva un amuleto que no pide nada, solo recuerda. Y con cada nudo, repitió lo mismo: gracias por recordarme que puedo regresar a mí. Fue en ese momento cuando notó que su manera de estar en el mundo había cambiado por completo. Ya no necesitaba tantas explicaciones. Ya no esperaba validación. Se había vuelto más sencilla, pero también más luminosa. Su despertar había comenzado desde dentro y, como todo lo real, era imposible de ocultar. Las personas a su alrededor empezaron a notarlo. Su familia primero, que la veía más centrada, más tranquila. Luego sus amigas, que sentían que hablar con ella era diferente. Ya no reaccionaba igual. Escuchaba más. Preguntaba menos, pero decía justo lo que hacía falta. Muchos pensaban que se había enamorado o que había encontrado una nueva fe. Y cuando alguien se atrevía a preguntarle, ella sonreía con delicadeza y decía: solo decidí dejar de olvidarme de mí misma. Nadie sabía qué significaba exactamente, pero todos lo sentían. Hubo un momento en especial que selló su transformación. Una amiga cercana, Ana, que estaba atravesando una separación dolorosa, vino a visitarla. Estaba devastada, con el corazón roto y la mente hecha pedazos. Pasaron horas hablando. Mariana no dio consejos. Solo sostuvo su espacio, escuchó con amor, preguntó sin apurar. Cuando Ana se fue, le dejó un pequeño regalo, un hilo rojo, dentro de una bolsita de tela blanca, con una nota que decía: este hilo no es para amarrarte a nadie. Es para que te acuerdes de ti. Átalo cuando estés lista, no antes. Ana no lo entendió al principio. Guardó el hilo, lo olvidó por semanas. Hasta que un día, mientras lloraba sola, lo vio de nuevo. Lo sostuvo en sus manos. Y sin entender muy bien por qué, supo que era el momento.
Siguió el mismo gesto de Mariana, respiró, cerró los ojos, lo ató con presencia y lo convirtió en un acto íntimo. Y algo se movió. No mágicamente. No de un día para otro. Pero desde ahí, algo empezó a sanar. Porque no era un objeto lo que Ana necesitaba. Era un símbolo con alma. Una intención. Un recuerdo. Este pequeño gesto se convirtió en una especie de semilla silenciosa que Mariana fue dejando en varias personas, sin imponer, sin predicar. No entregaba hilos a todo el mundo. Solo a quienes veía preparados para asumir el símbolo con respeto. Algunas personas lo entendían. Otras no. Pero no importaba. Porque Mariana había aprendido algo esencial. No todos están listos para los símbolos. Y está bien. Cada quien tiene su tiempo. Lo importante es que, cuando alguien lo recibe con el alma abierta, el símbolo hace su trabajo. El verdadero regalo que Mariana descubrió fue este. El hilo rojo no transforma la vida porque tenga un poder mágico. La transforma porque representa un momento de decisión interna. Es el testigo silencioso de un pacto contigo mismo. Y como todo pacto auténtico, necesita ser honrado. No importa si se rompe. No importa si lo pierdes. Lo que importa es si lo viviste desde la verdad. Desde la intención. En los escritos de Samael Aun Weor, hay una enseñanza que dice, cuando el discípulo respeta el símbolo responde. Mariana no lo había leído antes, pero lo vivió en carne propia. Y por eso, su experiencia se volvió tan poderosa. Porque no fue teórica. Fue real. No repitió lo que otros decían. Encontró su propio camino. Su propio despertar. Y ahora, ese hilo rojo, que lleva con discreción en su muñeca izquierda, no es una moda. No es un accesorio. Es su recordatorio diario de que ya no necesita buscar fuera lo que ha encontrado dentro. Historias como la de Mariana no son raras. Solo están ocultas. Porque el verdadero trabajo espiritual no hace ruido. No busca aplausos. Se vive en silencio. En lo cotidiano. En la forma en que miras, caminas, hablas, decides. Esa es la revolución más profunda, la que ocurre cuando una persona común decide vivir con intención. Y en ese proceso, algo tan simple como un hilo rojo puede convertirse en el símbolo más poderoso de todos. Porque el hilo rojo no ata, despierta. Una vez comprendido el valor del símbolo y vivido su poder en una historia real, el siguiente paso es integrar una práctica concreta que nos permita canalizar su energía de forma precisa. Porque, como enseñaba Samael Aun Weor, el conocimiento sin acción se vuelve teoría estéril, y la espiritualidad debe experimentarse desde el cuerpo, desde la emoción, desde el instante presente. No basta con saber que el hilo rojo representa protección o despertar. Es necesario aprender a activar esa protección desde la intención dirigida y la energía alineada. Aquí es donde entra una enseñanza poco conocida pero profundamente transformadora, la técnica del cordón de la voluntad. Esta práctica, mencionada en las enseñanzas gnósticas avanzadas, no se refiere literalmente al hilo físico, sino al canal invisible que se genera entre el centro de energía emocional superior y el cuerpo astral, cuando la conciencia está despierta y enfocada. El hilo rojo, al portarse en la muñeca izquierda, no hace más que servir como punto de anclaje externo a ese cordón interno, un lazo de energía que no ata, sino que orienta, concentra, reafirma. Samael explicaba que existen dos grandes tipos de energía que atraviesan nuestro cuerpo: la energía mecánica, que opera automáticamente a través de hábitos, deseos y pensamientos repetitivos, y la energía dirigida, que nace del trabajo consciente, del acto deliberado de decidir en que enfocamos nuestra voluntad. Esta última es la que activa lo sagrado. No es una energía emocional en el sentido superficial. Es una vibración limpia, aguda, precisa. Surge del centro emocional superior cuando la persona está atenta, despierta y completamente presente en su intención. El cordón de la voluntad se forma cada vez que el ser humano decide, con absoluta claridad, conectar su intención espiritual con una acción concreta. Es como si un hilo invisible naciera desde el pecho, el punto exacto donde habita la llama del alma, y se extendiera hacia su entorno inmediato. Esta conexión no se ve, pero se siente. Se manifiesta como presencia, como alineación,
como sensación de estar en el lugar correcto haciendo lo correcto, sin ruido interno ni dudas. Cuando ese cordón está activo, el hilo rojo que portas en la muñeca se convierte en su eco externo, una especie de antena que estabiliza y refuerza la energía que ya generaste dentro. La técnica comienza con un acto de concentración. No necesitas ser experto en meditación ni tener años de estudio esotérico. Lo importante es la disposición interna. Siéntate en silencio, respira profundo 3 veces y coloca tu atención en el centro del pecho, justo donde sientas el corazón latir, pero no como órgano físico, sino como punto de conciencia. Allí habita el centro emocional superior, la sede del amor consciente, de la compasión no emocional, del impulso del alma que no busca obtener, sino expandir. Desde ese punto, imagina que una línea sutil de luz comienza a crecer, primero dentro de ti y luego extendiéndose hacia tu brazo izquierdo. Sube lentamente, pasa por el hombro, desciende por el brazo y llega hasta la muñeca. No visualices con esfuerzo. Solo siente. Permite que la energía baje como si fluyera por un canal que ya existe, pero que estabas dormido para percibir. Cuando esa energía llega a la muñeca, colócala mentalmente en contacto con el hilo rojo, si le estás portando. Si aún no lo llevas puesto, visualiza que lo tienes. La clave está en la intención, no en el objeto. Al conectar esta línea de luz con el hilo, o su espacio simbólico, haces un gesto interno de anclaje. Estás diciendo, mi voluntad está en mi energía. Mi energía está protegida. Mi símbolo está activado. Ese momento es suficiente para activar el cordón de la voluntad. Y una vez activo, no necesitas repetirlo constantemente. Solo vuelve a él cuando te sientas disperso, desconectado, cansado. El cuerpo lo recordará. El alma lo sostendrá. Muchos preguntan cómo saber si esta técnica está funcionando. La respuesta no está en señales espectaculares, sino en lo sutil. Empezarás a sentir una mayor claridad mental, menos ruido emocional, más precisión a la hora de decidir. A veces, incluso una sensación de calor suave en la muñeca izquierda o una sensibilidad distinta al tacto. No todos lo experimentan igual. Pero el efecto más constante es esta frase interior: estoy alineado. Y cuando la conciencia se alinea, todo lo demás empieza a ordenarse también. Esta técnica puede complementarse con un acto físico: colocar el hilo rojo con tus propias manos mientras estás en ese estado de conexión. Nada de hacerlo distraído, en medio del tráfico o mientras revisas el teléfono. Hazlo con presencia. Ata cada nudo con una frase. Por ejemplo, me despierto. Me escucho. Me cuido. Me alineo. Me respeto. Me comprometo. Me elevo. No hay un guión único. Puedes crear tus propias afirmaciones, siempre que surjan desde la verdad. Lo esencial es que cada nudo sea una decisión. No un gesto mecánico. No un deseo desesperado. Una decisión interna de estar presente, de abrirte a lo divino, de proteger tu energía y servir a tu proceso. Una vez que has realizado esta técnica con plena atención, notarás algo muy particular. El hilo deja de ser solo un símbolo externo y comienza a formar parte de tu lenguaje corporal espiritual. Ya no lo ves como un accesorio, ni siquiera como una herramienta. Se convierte en una extensión vibracional de tu conciencia. Un gesto que habla por ti incluso cuando guardas silencio. Esto es lo que Samael Aun Weor llamaba símbolo integrado, una imagen o acción externa que refleja un estado interno real. No se trata de parecer espiritual, sino de serlo en cada respiración, en cada mirada, en cada vínculo. Muchos iniciados relataban que, luego de aplicar el cordón de la voluntad, sus vínculos empezaban a cambiar de forma espontánea. Personas que antes los drenaban, se alejaban naturalmente. Otras, más alineadas con su nueva frecuencia, empezaban a llegar. No como una recompensa mágica, sino como consecuencia natural del cambio vibracional. Porque cuando te alineas contigo, el universo se reorganiza a tu alrededor. Ya no es necesario forzar. Simplemente permites. Y en esa apertura, lo sagrado fluye. Hay algo muy importante que debes tener presente. Este tipo de técnica no es acumulativa, sino profunda.
No por repetirla más veces será más efectiva. Lo verdaderamente poderoso es la intensidad de tu presencia cuando la practicas. Aunque lo hagas una sola vez, si lo haces con total conciencia, puede cambiar tu campo energético de forma duradera. No es cantidad, es calidad. Por eso Samael insistía tanto en el estado de atención. Porque el alma no despierta con información, sino con verdad vivida. Además, esta técnica no solo sirve como protección, sino también como enfoque. Muchas personas la han usado antes de tomar decisiones importantes, de entrar a reuniones delicadas, de hablar con alguien desde la sinceridad. Es una forma de regresar al centro, de activar la voz del ser antes de dejarse arrastrar por los impulsos mecánicos del ego. Es una herramienta que no grita, pero sostiene. Que no actúa por ti, pero te alinea con lo mejor de ti. Que no te da poder, pero te recuerda que ya lo tienes. Un detalle fascinante que vale la pena mencionar es que, en estados de conciencia más refinados, algunos practicantes han logrado sentir el cordón de la voluntad incluso sin llevar el hilo físico. Esto no es casual. Significa que el símbolo ha cumplido su propósito, que el canal está abierto, y que la energía puede fluir sin necesidad de soporte externo. No como negación del objeto, sino como superación natural. Tal como un niño que deja la bicicleta con ruedas laterales porque ya sabe andar solo. El símbolo no desaparece. Se convierte en parte de ti. Ahora bien, puede que en el momento de practicar esta técnica sientas algo físico en la muñeca izquierda, un cosquilleo, un pequeño calor, una vibración intermitente. No todos lo sienten. Pero si ocurre, obsérvalo. No lo fuerces. No lo busques. Solo reconócelo. Puede ser una señal de que tu cuerpo astral está respondiendo, de que tu centro emocional superior está más activo, o simplemente de que tu energía está haciendo contacto con un plano más sutil. No necesitas entenderlo todo. Solo confía en tu percepción directa. Recuerda lo que enseñaba Samael, la experiencia es más importante que la explicación. También es posible que, durante los primeros días, surjan emociones intensas. Viejos recuerdos. Sensaciones de incomodidad. Esto no es un efecto secundario negativo. Es señal de que la energía estancada comienza a moverse. Al activar tu voluntad, estás sacando a la luz aquello que habías evitado mirar. Dale espacio. Escúchalo. No te asustes. El hilo rojo, bien usado, no evita las sombras, las ilumina. Y eso es lo que realmente protege. En esta etapa, tu trabajo no es controlar lo que surge, sino mantenerte presente. Si necesitas escribir, escribe. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas quedarte en silencio, hazlo. Cada alma tiene su propio lenguaje de sanación. Y esta técnica, al activar un canal directo entre tu intención espiritual y tu cuerpo emocional, puede abrir puertas que estaban selladas. No para herirte, sino para liberarte. Ahora quiero hacerte una invitación. Pero antes, detente un segundo. Haz un pequeño escaneo corporal. ¿Sientes algo en tu muñeca izquierda? ¿Un cosquilleo leve? ¿Una presión ligera? ¿Una vibración distinta? Tal vez es muy sutil, pero está ahí. Tal vez no lo sientes físicamente, pero hay una certeza interna de que algo se está moviendo. Si es así, es porque tu campo energético ya está respondiendo. Y eso, querido buscador, es una señal hermosa de que estás listo para ir más allá. Así que aquí va el momento clave. Si sentiste algo mientras explicaba esta técnica, si tu muñeca respondió de alguna forma, si tu cuerpo registró aunque sea una señal mínima, escribe en los comentarios la frase "lo sentí". Esa será nuestra señal de reconocimiento silencioso. Un código entre quienes no solo escuchan, sino que practican. Entre quienes no buscan teorías, sino transformación. Y si aún no lo sentiste, no te preocupes. Lo importante es que lo intentes. Que te abras. Que lo vivas. Porque el hilo rojo no es una promesa. Es una decisión. Y si has llegado hasta aquí, ya la estás tomando. Después de haber recorrido el conocimiento profundo, la historia real y la técnica del cordón de la voluntad, llegó el momento de cerrar los ojos y entrar. De dejar que todo lo aprendido hasta ahora descienda del pensamiento al cuerpo,
del cuerpo al corazón, y del corazón al centro energético más silencioso que posees, tu conciencia. Porque toda transformación real comienza allí, en ese espacio donde el mundo exterior se apaga y la verdad interior puede finalmente escucharse. No necesitas estar en un lugar especial. Basta con que te sientes cómodamente. Si puedes, apoya ambos pies sobre el suelo. Que tu espalda esté recta pero no tensa. Tus manos pueden descansar sobre las piernas, con las palmas hacia arriba. Y si llevas el hilo rojo en tu muñeca izquierda, solo toma un segundo para rozarlo suavemente con los dedos de tu mano derecha. No para ajustarlo, solo para reconocer su presencia. Ahora cierra los ojos, si no lo has hecho aún, y comienza a respirar. No modifiques nada. Solo obsérvate respirando. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Cada inhalación es una entrada a ti. Cada exhalación, una liberación suave. Empieza a sentir como el aire entra, se expande en tu pecho, y luego sale despacio, como si se llevara consigo todo el ruido que no necesitas en este momento. Con cada respiración, suelta el día. Suelta los pendientes. Suelta cualquier juicio. Este espacio es solo tuyo. Nadie más puede habitarlo. Aquí no se espera nada de ti. Aquí no hay que hacer nada perfecto. Solo estar. Solo permitir. A medida que tu cuerpo comienza a entrar en quietud, lleva tu atención al centro de tu pecho. Imagina que allí, justo detrás del esternón, hay una pequeña esfera de luz. No importa el color. Permite que tu cuerpo elija cómo se ve. Esa esfera es tu centro emocional superior. Es la parte de ti que no necesita palabras para saber, que no necesita lógica para sentir. Es el lugar donde el alma susurra. Con cada inhalación, imagina que esa esfera se expande un poco más. Como si cada vez que respiras, esa luz se hiciera más clara, más viva. No la fuerces. Solo acompáñala. Si tu mente se distrae, está bien. No luches. Solo vuelve. Tu respiración es la cuerda que te regresa al presente. Ahora lleva tu atención al brazo izquierdo, desde el hombro hasta la muñeca, como si desde esa esfera luminosa en tu pecho descendiera una línea de energía, una especie de hilo sutil, cálido, que recorre tu brazo lentamente. Imagina cómo baja, cómo se desliza suavemente, activando cada célula a su paso. Llega al codo, luego al antebrazo, y finalmente a tu muñeca izquierda. Allí, donde normalmente portarías el hilo rojo, siente cómo esa energía se concentra. No necesitas ver nada. Solo siente. Puede que percibas un leve calor, una pulsación, un cosquilleo. Tal vez nada en particular. Todo está bien. Lo importante no es la forma, sino la intención. Permanece unos segundos allí, sintiendo tu muñeca izquierda como un punto de poder. Como una puerta abierta a lo invisible, como una zona donde el mundo interior y el mundo exterior se tocan. Y ahora, imagina que justo en ese punto, el hilo rojo empieza a manifestarse, no como una cuerda física, sino como una línea de energía viva. Puedes verlo en forma de luz, de fuego suave, de vibración intensa. No importa cómo se muestre, confía en tu percepción. Ese hilo comienza a girar en torno a tu muñeca, como si se tejiera solo. Gira 7 veces. Con cada vuelta, una capa de ti se fortalece. La primera vuelta te ancla. La segunda te protege. La tercera te limpia. La cuarta te recuerda. La quinta te despierta. La sexta te libera. Y la séptima, te reconecta. Quédate allí unos instantes. Respira. Y permite que ese hilo energético permanezca contigo, como un símbolo vivo que has creado desde tu intención, no desde el deseo, como una promesa silenciosa entre tú y tu conciencia. Ya no se trata de atraer nada, se trata de estar presente. Ahora lleva tu atención nuevamente al centro del pecho. Observa cómo esa esfera sigue allí, iluminada, tranquila. Con cada respiración, empieza a hacerla más pequeña, no para apagarla, sino para sellarla suavemente, como si guardaras una llama dentro de ti, una llama que te pertenece, que nadie puede arrebatarte, una llama que no necesita testigos para arder.
Cuando te sientas listo, mueve lentamente los dedos de tus manos. Percibe tu cuerpo. Reconecta con el espacio donde estás. Y si tus ojos estaban cerrados, permite que se abran cuando lo desees. No hay prisa. Vuelve a ti con calma, con claridad, con gratitud. Ahora que has regresado poco a poco al presente, es momento de sellar esta experiencia interior de forma consciente. Porque una visualización no se trata solo de imaginar, sino de permitir que lo imaginado deje una huella real en tu campo energético. Lo que ocurrió dentro de ti mientras recorrías ese espacio de luz, ese hilo que se tejía, esa conexión con tu centro emocional superior, no fue un simple ejercicio. Fue un acto de activación vibracional. Un gesto interno que, aunque invisible a los ojos externos, tiene un impacto directo en cómo habitas el mundo desde hoy. Tómate un instante para observarte. ¿Notas algún cambio en tu respiración? ¿Un estado distinto en tu mente? Tal vez un leve calor o expansión en tu pecho o en tu muñeca. Lo que sientas es perfecto. No se trata de generar fenómenos, sino de reconocer lo sutil. Porque es ahí, en lo imperceptible, donde comienzan las verdaderas transformaciones. A veces no lo vemos de inmediato, pero algo se ha movido. Algo dentro de ti ha recordado lo que ya sabía, que tu intención tiene poder, que tu cuerpo responde a tu conciencia, y que el símbolo, cuando se usa con verdad, despierta una fuerza que dormía en ti. Samael Aungwie insistía mucho en este principio: toda experiencia interna debe integrarse con la vida práctica. Por eso, lo que hiciste ahora no debe quedar encerrado en esta visualización. Llévalo contigo. Observa cómo caminas el resto del día, cómo respondes a una conversación, cómo te miras en el espejo, cómo tocas tu muñeca izquierda, incluso sin el hilo. Porque ese hilo que tejiste en tu visualización es más real que cualquier objeto físico. Y si lo sostienes con conciencia, su energía te acompañará en cada paso. Puedes repetir esta visualización cada vez que sientas que te desconectas. No como una rutina, sino como un regreso a casa. No la hagas por obligación, sino por amor. Por respeto a ti. Porque ya no estás usando un símbolo para atraer. Estás activando un canal para recordar. No estás pidiendo nada al hilo. Estás reconociendo lo que ya posees. Algunas personas sienten el impulso de escribir después de este tipo de experiencia. Si es tu caso, hazlo. No filtres. Deja que tu mano exprese lo que tu alma ha sentido. Puede ser una frase, una palabra, una imagen. Eso te ayudará a integrar aún más lo que ocurrió dentro. Y si prefieres guardar silencio, también está bien. La integración no siempre necesita palabras. A veces, basta con caminar en paz. Ahora bien, a partir de este momento, quiero ofrecerte una sugerencia que puede servirte como práctica complementaria. Cada vez que veas el hilo rojo en otra persona, en la calle, en un video, en una fotografía, no lo juzgues. No pienses si lo usa bien o mal. Solo tómalo como recordatorio. Una señal de que tú sí sabes lo que significa. De que tú has hecho el trabajo. De que el hilo vive en ti. Usa esa visión como una oportunidad para regresar a tu centro, para inhalar conscientemente y reafirmar tu propósito. También puedes usar una frase ancla cuando toques tu muñeca izquierda. Puede ser tan simple como, aquí estoy. Esas dos palabras, cuando se dicen con el cuerpo despierto, se convierten en mantra, en oración, en invocación de presencia. Porque lo más sagrado no está en los grandes rituales, sino en los pequeños gestos diarios cargados de conciencia. Y ese hilo, invisible o físico, te servirá como ancla en el mar agitado de lo cotidiano. A medida que avances en este camino, irás descubriendo que el verdadero poder no está en los objetos, ni siquiera en las técnicas. Está en tu disposición interior. En tu capacidad de regresar a ti una y otra vez. De respetarte. De observar. De respirar. De decidir qué energía sostienes en tu cuerpo y en tu mente. Y si decides sostener paz, amor, claridad, entonces el hilo solo será un reflejo de eso. Ahora, antes de cerrar este acto, hazte una pregunta en silencio. ¿Estoy dispuesto a recordar esta sensación durante el día? Y si la respuesta es sí,
entonces ya tienes todo lo que necesitas. Porque el propósito de este acto no era guiarte en una técnica, era llevarte a un punto donde tú mismo puedas guiarte, donde no dependas de ningún video, de ningún maestro, de ningún ritual externo, donde seas tú, contigo mismo, en tu espacio interior, despertando lo sagrado. Y eso, querido buscador, es libertad espiritual. Hemos recorrido ya un camino profundo de introspección, práctica y conexión. Hemos pasado por el símbolo, la técnica, la experiencia vivida y la visualización que ancla la intención. Pero ahora, es necesario enfrentar algo inevitable, el mayor malentendido que se ha tejido alrededor del hilo rojo. Porque si hay una idea que necesita ser desmontada con urgencia, es esta, que el hilo rojo fue creado para atraer el amor romántico. Este concepto, tan difundido, ha desviado a millones de personas del propósito real de este símbolo. Y aunque pueda parecer inofensivo o incluso bonito desde lo emocional, lo cierto es que ha generado más confusión que conexión. Porque no solo reduce un símbolo sagrado a una herramienta de deseo personal, sino que instala en el inconsciente colectivo una búsqueda que se aleja completamente del trabajo espiritual. El hilo rojo, en su esencia más pura, jamás fue una cuerda del destino entre amantes. Fue, y sigue siendo, un canal de recordación espiritual individual. El mito moderno sostiene que el hilo rojo conecta a dos personas que están destinadas a estar juntas. Que sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias, ese hilo invisible las mantendrá unidas. Es una idea seductora, con tintes poéticos, que toca las fibras más profundas del deseo humano de pertenecer, de encontrar una conexión significativa, de sentir que hay un alma gemela esperándote en algún lugar. Pero es justamente esa emocionalidad la que debilita el sentido original del símbolo. Desde la óptica gnóstica, y en las enseñanzas de Samael Aun Weor, el concepto de destino como algo preestablecido que te une irremediablemente a alguien más es, en realidad, una ilusión. La gnosis no trabaja con la idea de alguien destinado a ti, sino con la idea de trabajo interno para volver al ser. El hilo, por tanto, no representa un lazo externo que une a dos personas, sino un lazo interno que reconecta al alma con su propósito espiritual. El amor verdadero, en este camino, no se busca fuera, se cultiva dentro. Y si luego se comparte, es porque ya existe, no porque el hilo lo atrajo. Samael lo expresó con fuerza: el deseo de poseer al otro es un veneno disfrazado de amor. Y cuando alguien usa el hilo rojo con la esperanza de atraer o retener a una pareja, está activando ese deseo, no la conciencia. Incluso si lo hace de manera inconsciente. Y eso es peligroso, porque transforma una herramienta sagrada en una extensión del ego emocional. En lugar de despertar, adormece. En lugar de liberar, amarra. Este malentendido ha llegado tan lejos que muchas personas compran el hilo rojo específicamente para amarres o hechizos de amor. Lo atan con frases como que no me deje, que vuelva, que me elija. Y con cada vuelta, en lugar de liberar energía, la bloquean. En lugar de conectarse consigo mismas, se enredan más en la dependencia emocional. Creen estar haciendo algo espiritual, cuando en realidad están profundizando su desconexión. Y lo más triste es que muchas veces lo hacen desde el dolor, desde la carencia, desde la urgencia de ser amadas. No porque sean malas personas, sino porque nadie les explicó la verdad. Y es aquí donde este video marca una diferencia. Porque no estás aquí para repetir patrones, ni para justificar supersticiones modernas. Estás aquí para comprender, para ver con ojos nuevos, para quitarle al símbolo la carga emocional impuesta por una cultura que lo deformó, y devolverle su verdadero brillo espiritual. Porque el hilo rojo no necesita una historia de amor. Necesita tu presencia, tu compromiso, tu decisión de recordar que no estás incompleto, que no necesitas un otro para ser tú. Cuando alguien ata el hilo en su muñeca pensando en atraer a alguien, lo que realmente está haciendo es enviar una señal de vacío, de carencia, de espera. Y el universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Puedes decir quiero amor y vibrar abandono. Puedes decir estoy atrayendo a mi alma gemela y vibrar necesidad. Y eso es lo que termina manifestándose: más espera, más ilusión,
más decepción. El hilo, en cambio, cuando se activa desde la conciencia, vibra integridad. No atrae a nadie, te centra. Y desde ahí, todo lo demás cambia. Hay una imagen muy fuerte que Samael usaba para explicar este tipo de errores. Decía que cuando el símbolo se prostituye, el alma se confunde. No usaba esta palabra para escandalizar, sino para señalar algo profundo, que lo más puro puede ser corrompido si se le da un uso equivocado. Y eso es lo que ha ocurrido con el hilo rojo. Lo han sacado de su santuario interior y lo han lanzado al mercado de los deseos superficiales. Lo han convertido en un souvenir emocional, en un accesorio romántico, en un disfraz espiritual. Pero tú ya no puedes mirarlo igual. A partir de ahora, cada vez que veas ese hilo, en ti o en otro, sabrás que hay más. Que hay profundidad. Que hay un origen más antiguo, más silencioso, más real. Y tal vez, eso te haga mirar también de otra forma a quienes aún lo usan con inocencia. Porque no se trata de juzgar. Se trata de comprender que todos estamos despertando en distintos momentos. Y si tú ya viste, entonces tu tarea no es imponer, sino encarnar la verdad. Cuando te liberas del mito, también te liberas del ciclo de frustración que lo acompaña. Porque el problema de usar el hilo rojo como herramienta para atraer amor no es solamente espiritual, sino también emocional. ¿Cuántas personas se han sentido fracasadas porque el hilo no funcionó? ¿Cuántas han dicho, me lo até y no volvió, lo llevé y me dejaron, seguimos separados a pesar de que lo tenía puesto? Pero esas frases no reflejan la ineficacia del símbolo, sino la desconexión con su verdadero sentido. El hilo rojo no vino a resolver tu vida amorosa. No vino a completar tus vacíos. No vino a atraer a la persona correcta. Vino a recordarte que tú ya eres completo, que no necesitas que alguien más confirme tu valor, que no debes entregarle tu poder a la espera de que el destino haga lo suyo. El hilo, usado con conciencia, despierta tu centro emocional superior. Te ubica en una frecuencia más alta, desde la cual las relaciones ya no son un remedio, sino una consecuencia. Esto no significa que no puedas vivir el amor. Todo lo contrario. Pero cuando lo haces desde la conciencia, ya no amas para llenar. Amas para compartir. Ya no esperas que te elijan. Te eliges a ti primero. Ya no sufres por quien no se queda. Agradeces lo vivido y avanzas sin perder tu eje. Esa es la diferencia entre usar el hilo como lazo o como espejo, como herramienta de apego o como recordatorio de libertad. Y esa es la gran paradoja espiritual. Cuando dejas de usar el hilo rojo para atraer a otro, es cuando realmente comienzas a vibrar en una frecuencia capaz de atraer vínculos sanos. Porque ya no estás pidiendo desde la necesidad, sino compartiendo desde la plenitud. Ya no estás buscando amor, estás siendo amor. Y en ese estado, todo lo que llegue será coherente con lo que eres. No tendrás que forzarlo. No tendrás que atarlo. No tendrás que atarte. Por eso, es necesario desmontar este mito con claridad, sin miedo a incomodar. Porque millones de personas están repitiendo el uso del hilo como si fuera una fórmula mágica. Y aunque muchos lo hacen con buenas intenciones, la consecuencia es la misma: más dependencia emocional, más frustración espiritual, más distancia de sí mismos. Desmontar el mito es un acto de compasión. Es ofrecer una alternativa. Es decirle al mundo, hay otra forma. Más profunda. Más verdadera. Más tuya. Incluso si has usado el hilo rojo por motivos románticos en el pasado, eso no invalida tu camino. No tienes que sentir culpa ni vergüenza. Lo importante no es cómo lo usaste antes, sino cómo decides usarlo ahora. La conciencia se construye paso a paso. No se trata de negar lo vivido, sino de resignificarlo. Puedes mirar ese momento como el primer paso de un camino que hoy ya tiene otra dirección. Puedes mirar ese hilo viejo y agradecerle por haberte acompañado, incluso si no sabías lo que estabas haciendo. Y si decides continuar con el hilo, hazlo con una nueva intención. Que ya no sea una cuerda que mira hacia afuera, sino una hebra que te reconecta hacia adentro. Que no sea una señal de que estás esperando a alguien, sino una muestra de que ya regresaste a ti. Que no sea un adorno. Que sea tu ancla. Tu compromiso.
Tu manera silenciosa de recordar quién eres cuando todo lo demás intenta distraerte. Esto también transforma la forma en que miras el amor. Porque cuando dejas de creer que hay una persona predestinada conectada a ti por un hilo invisible, también te liberas del sufrimiento innecesario. No te encadenas a relaciones solo porque parecen kármicas. No justificas el dolor con la frase «estamos unidos por el hilo rojo». Empiezas a discernir, a soltar con madurez, a elegir desde la conciencia. Entiendes que el amor, para ser verdadero, debe ser libre. Que el alma no viene a cumplir contratos románticos, sino a expandirse. El hilo rojo no es un destino escrito. Es una decisión despierta. Y si esta parte del video removió algo en ti, si te diste cuenta de que habías usado el hilo con expectativas que ya no tienen sentido, si hoy comprendes que este símbolo va mucho más allá del amor romántico, entonces quiero invitarte a dejar una palabra en los comentarios que le exprese. Una palabra que nos una en esta nueva visión del hilo. Una palabra que diga, he despertado. Esa palabra es, despierto. Si lo sentiste, si conectaste, si algo dentro de ti hizo clic con todo esto, escribe despierto en los comentarios. No tienes que dar explicaciones. No necesitas contar tu historia. Solo deja esa palabra como señal de que estás viendo con nuevos ojos. De que ya no repites el mito, sino que honras el símbolo. De que elegiste el camino de la verdad por encima del deseo. Y si aún estás procesando todo esto, está bien. Tómate tu tiempo. Vuelve a mirar el video. Vuelve a ti. Pero cuando estés listo, dilo. En voz baja, o con tinta, o aquí, en los comentarios. Despierto. Porque al final, esa es la mayor revolución. Llegados a este punto del viaje, es inevitable detenernos por un momento y mirar hacia atrás. No para repetir, sino para integrar. No para repasar datos, sino para recoger lo esencial. Porque en un camino espiritual como este, donde el símbolo se convierte en espejo y la práctica en compromiso, la verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de unir los hilos sueltos de todo lo vivido hasta ahora y ver el tapiz completo que estamos tejiendo dentro de nosotros. Comenzamos este viaje hablando del hilo rojo como lo que realmente es, un símbolo sagrado. No un adorno, no un accesorio, no una fórmula para atraer amor, sino un recordatorio físico y vibracional de nuestro vínculo con la conciencia. A través de Samael Aung-Weie aprendimos que lo sagrado jamás es moda, y que todo símbolo, cuando es portado con intención, se convierte en un canal de comunicación entre la personalidad y el alma. Desde ese punto de partida, cada enseñanza ha sido un paso hacia adentro. Vimos el conflicto inicial, la trivialización del hilo rojo. Como un símbolo profundo fue convertido en tendencia. Como el deseo emocional, la búsqueda de pareja o la necesidad de atención desviaron su verdadero propósito. Millones de personas lo han usado desde el vacío, sin saber que el uso inconsciente de un símbolo no solo lo desconecta de su poder, sino que puede distorsionar aún más el campo energético del portador. No por castigo, sino por resonancia. Porque la energía responde no a lo que quieres, sino a lo que eres mientras lo pides. Después nos adentramos en el primer significado oculto del hilo, su función como puente vibracional, como cordón de voluntad. Descubrimos que el hilo no es solo un objeto, sino un anclaje simbólico que refuerza el trabajo interno del iniciado, que al portarse en la muñeca izquierda, canal receptor, no busca atraer a nadie, sino recordar al portador que debe recibir solo lo que su alma necesita, no lo que su deseo demanda. Que su color rojo representa la energía activa del espíritu, el fuego transmutador, la fuerza de la decisión consciente. Y que al portar ese hilo con intención pura, el alma empieza a recordarse a sí misma. Conocimos entonces la historia de Mariana, una mujer cualquiera que vivió una transformación real usando el hilo desde la introspección. Su relato no fue extraordinario por sus eventos externos, sino por su proceso interno. Porque nos mostró cómo un símbolo cobra vida cuando es respetado. Cómo puede abrir puertas interiores, sanar heridas no vistas y fortalecer la presencia cotidiana sin que nadie más lo note. Mariana no usó el hilo para que la quisieran. Lo usó para no olvidarse de quién era. Y eso cambió todo. Luego dimos un paso más profundo, la técnica del cordón de la voluntad.
Un ejercicio práctico que traduce el símbolo en energía dirigida, que nos conecta con el centro emocional superior y permite que lo invisible se manifieste en nuestro cuerpo. Aprendimos a visualizar, a respirar con intención, a dirigir la energía desde el pecho hasta la muñeca, sellando en cada nudo del hilo una decisión personal. Comprendimos que no es la repetición lo que activa lo sagrado, sino la presencia. Que una práctica sincera, aunque breve, vale más que 100 rituales vacíos. La visualización guiada fue la siguiente llave. Una experiencia vivencial donde dejamos de pensar para sentir, donde conectamos directamente con la energía sutil del símbolo, más allá de las palabras. En ella, el hilo se volvió luz, frecuencia, vibración. No un objeto que se ve, sino un canal que se siente. Allí comprendimos que la energía se mueve cuando la intención es clara, que no hace falta esfuerzo, que el cuerpo responde cuando el alma está lista. Y entonces llegamos al punto más crítico del camino, la demolición del mito. Esa creencia tan extendida de que el hilo rojo sirve para atraer al amor de tu vida, como si el amor fuera algo que se busca, algo que se merece, algo que debe venir de afuera. Derribamos con firmeza esa visión, no para despojar al hilo de su belleza, sino para devolverle su verdadera dignidad. Para recordar que el amor más importante no es el que encuentras, sino el que recuerdas dentro de ti. Que no necesitas a otro para validar tu existencia, y que el hilo, lejos de unir personas, une dimensiones del ser cuando se usa con sabiduría. Todo este recorrido nos ha llevado, sin que lo notemos del todo, a una comprensión más amplia de lo que significa el despertar espiritual. No es solo leer, ni hacer prácticas, ni repetir frases bonitas. Es sostener una presencia interior incluso cuando el mundo está en caos. Es recordar tu propósito cuando nadie más lo ve. Es usar un hilo rojo no para pedir, sino para afirmar, ya estoy aquí, ya elegí, ya no me olvido de mí. En esta síntesis parcial, lo que emerge con más claridad es que el hilo rojo no es un camino para otros. Es un espejo que te muestra si estás en tu camino. No te lleva a alguien más. Te devuelve a ti. Te ubica. Te centra. Y ese es el mayor regalo que puede ofrecerte. Todo lo demás es ilusión. Todo lo demás es ruido. Ahora que estás aquí, a más de la mitad del recorrido, algo en ti ha cambiado. No es solo que sabes más sobre el hilo rojo. Es que lo sientes distinto. Lo miras con otros ojos. Y no por este video, sino porque tu conciencia está más despierta. Has empezado a ver la diferencia entre lo que se repite y lo que se recuerda, entre lo que se desea y lo que se honra, entre lo que se lleva por fuera y lo que se sostiene por dentro. Y cuando una persona alcanza ese punto, ya no puede volver atrás. Porque ha cruzado el umbral. El hilo rojo ya no es un accesorio para ti. Es una herramienta. Es un gesto con intención. Es una afirmación espiritual en medio de un mundo que se distrae fácilmente. Y más allá del hilo en sí, lo que este viaje ha despertado en ti es el valor de lo invisible, la potencia de lo interno, la importancia de cuidar tu energía, de elegir con conciencia, de caminar con un símbolo que no carga promesas, sino presencia. Quizás, si miras hacia tu pasado, puedas reconocer momentos en los que usaste el hilo con expectativas distintas. Quizás lo hiciste por costumbre, por emoción, por curiosidad. Y está bien. No estás aquí para juzgar tu pasado, sino para iluminarlo. Todo lo que fuiste te ha traído hasta este punto. Y ahora, con más claridad, puedes mirar ese mismo gesto, atar un hilo rojo en tu muñeca, como un acto completamente nuevo. Porque el gesto no cambia. Lo que cambia es el ser que lo ejecuta. Y cuando el ser ha despertado, todo lo demás se transforma también. Esta síntesis también es una invitación a integrar, a dejar de dividir la vida entre lo espiritual y lo cotidiano, a comprender que todo es parte del mismo camino, que la forma en que caminas, en que respiras, en que piensas, en que decides, es espiritual si lo haces desde el alma. El hilo rojo no tiene poder fuera de ti. Su poder viene de lo que activa en ti, de cómo te acompaña en el día a día. De cómo te recuerda que no debes perderte en los automatismos, que puedes regresar al presente con solo tocar tu muñeca y decir en silencio, estoy aquí. Y es que esa frase,
que parece tan simple, contiene una verdad inmensa. Porque ¿cuántas veces estamos en todas partes, menos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces nuestra mente está en el futuro, en la duda, en el otro? ¿Cuántas veces vivimos esperando algo, cargando algo, repitiendo algo, sin darnos cuenta de que nos hemos perdido en el camino? El hilo es una forma de volver. No como fórmula, sino como ritual de presencia. Por eso ahora ya puedes ver la estructura completa que has venido construyendo. Primero el símbolo, luego el conflicto, después la enseñanza, luego la historia, más tarde la técnica, después la experiencia, y más recientemente, la verdad que derriba mitos. Todo ha sido tejido con cuidado, como ese mismo hilo que se enrolla 7 veces. Cada acto ha sido un nudo, cada etapa, una vuelta más en la muñeca de tu conciencia. Y en este punto exacto, has llegado al marcador de avance 2/3 del camino. Estás más cerca del final que del inicio. Y aunque aún quedan cosas por recorrer, lo esencial ya ha sido sembrado. Lo más importante ya está latiendo dentro de ti. Lo que viene ahora será más específico, más ritual, más aplicable. Pero lo que te transformará, en lo profundo, ya se ha activado. Porque no necesitas acumular más prácticas si no comprendes lo que estás haciendo. Y tú ya has comprendido, ya has sentido, ya has decidido. Estás en el punto en que puedes mirar el hilo y reconocer que no se trata de si lo llevas o no, sino de cómo lo portas. No se trata de si otros creen en él o no. Se trata de si tú has elegido hacerlo símbolo de algo mayor. Si tú estás dispuesto a sostenerlo incluso cuando nadie más lo entienda. Y ese es el verdadero compromiso. No con una moda. No con una promesa de pareja. No con una tradición popular. Sino contigo. Con tu alma. Con tu camino. Con tu presencia. A partir de aquí, el hilo ya no es solo rojo. Es sagrado. Porque tú lo has hecho así. Y eso nadie puede quitártelo. Cuando un símbolo se ha limpiado del mito, resignificado con conciencia y activado a través de la práctica, está listo para convertirse en herramienta. Pero no en una herramienta cualquiera, sino en una que trasciende lo simbólico y se convierte en parte viva de tu realidad cotidiana. El hilo rojo, bien comprendido, es una de esas llaves que no solo recuerdan, sino que protegen. Que no solo reflejan, sino que actúan. Y en este punto del camino, estás listo para conocer su uso más profundo, el ritual gnóstico de protección. Samael Aung Weor no habló directamente del hilo rojo como lo entendemos hoy en su forma más popular, pero sí dejó enseñanzas esenciales sobre cómo proteger el cuerpo energético. Él hablaba del uso de elementos simbólicos como catalizadores de conciencia. Objetos simples, como una vela, una piedra, un hilo, eran considerados prolongaciones del cuerpo astral cuando se cargaban con intención. Y entre todos los puntos del cuerpo, la muñeca izquierda, como ya vimos, tiene una función receptiva clara. Es allí donde la energía entra. Es allí donde el símbolo se ancla. El ritual gnóstico de protección con el hilo rojo no es algo externo, teatral o rígido. No se trata de un hechizo, ni de un acto supersticioso. Es una secuencia breve, sobria y silenciosa. Un gesto que se realiza para sellar tu campo energético antes de entrar en entornos densos, o cada mañana, como preparación para el día. No se trata de pedir que nada malo me pase, sino de declarar, nada que no resuene con mi propósito entrará en mi espacio. Es un acto de soberanía espiritual. La herramienta consiste en 3 momentos. El primero es el silencio. Todo ritual consciente comienza en el silencio, porque es desde ahí donde la energía se alinea. Silencio no es solo ausencia de ruido externo. Es pausa mental. Es respiración presente. Es conexión con el instante. Si estás apurado, distraído o emocionalmente alterado, es mejor esperar. No se trata de repetir el ritual por rutina, sino de hacerlo cuando estás dispuesto a detenerte de verdad. Bastan 3 respiraciones lentas y profundas para iniciar. El segundo momento es la intención. Sin ella, todo objeto es inerte. Puedes tener el hilo más puro, el lugar más sagrado, la guía más detallada, pero si tu intención es débil,
el ritual no se activará. Por eso Samael insistía, la clave está en la intención vibrante. La intención no es un deseo vago. Es una frase clara, una imagen interna precisa, un enfoque completo de tu voluntad. Antes de atarte el hilo o de renovar su energía, formula con fuerza tu intención. Puede ser simple, como, me protejo para sostener mi conciencia, o declaro este hilo como símbolo de mi propósito. Haz que esa frase viva en tu respiración. El tercer momento es el gesto. Aquí es donde el hilo entra en juego como objeto sagrado. Tómalo con tus manos, míralo unos segundos y recuérdate por qué lo llevas. No lo hagas mecánicamente. No lo ajustes mientras piensas en otra cosa. El gesto debe ser consciente. Si es la primera vez que lo colocas, hazlo lentamente, nudo por nudo, integrando cada vuelta con una afirmación, como ya lo viste en el acto anterior. Si ya lo llevas puesto, simplemente apóyalo unos segundos en la palma de tu mano derecha y visualiza cómo el calor de tu intención lo reactiva, lo recarga, lo reconsagra. Este sencillo ritual puede durar apenas 2 minutos. Pero si lo haces con conciencia, es suficiente para sellar tu campo, para alinear tus emociones, para establecer un límite vibracional ante cualquier influencia que no provenga de tu ser. Y esa es la verdadera protección, no la que evita lo externo, sino la que te fortalece por dentro para que nada externo tenga poder sobre ti. Hay quienes preguntan si deben repetirlo cada día, o solo cuando lo necesiten. Y la respuesta es esta: el momento lo eliges tú. No hay normas rígidas. Puedes hacerlo al despertar, como parte de tu rutina de presencia. Puedes hacerlo antes de entrar a un lugar cargado, como una oficina, un transporte público o una reunión difícil. Puedes hacerlo antes de dormir, como un cierre vibracional del día. Lo importante no es cuándo, sino desde dónde lo haces. Porque no es la repetición lo que protege, sino la conciencia con la que el gesto se realiza. Lo que sí es fundamental, y esto Samael lo dejaba muy claro, es no mezclar el ritual con emociones bajas. Si estás lleno de rabia, miedo o ansiedad, primero regula tu energía. Respira, camina, siente, y luego, cuando estés más estable, realiza el acto. De lo contrario, estarías usando el hilo como una barrera defensiva desde el miedo, y no como un escudo vibracional desde la conciencia. Y eso marca una diferencia enorme. La intención que sostiene el símbolo es la que determina su poder. No es lo que haces con las manos, sino lo que haces con el alma. Este ritual también puede ser compartido con otros, pero solo si estás seguro de que la otra persona comprende lo que está haciendo. No lo uses para regalar por compromiso, ni para que alguien más cambie. No entregues el hilo como si fuera una solución. Ofrécelo como una herramienta solo cuando haya disposición verdadera. Y si alguien lo recibe, acompáñalo con la enseñanza que ahora tú ya conoces. Porque ahora sabes que el hilo no actúa solo. Actúa con quien lo honra. Una vez que la intención ha sido declarada, el gesto ejecutado y el campo sellado, el ritual está completo. No necesitas campanas, incienso, velas ni fórmulas complejas. El poder no está en lo externo, sino en la alineación interna que logra sostener. Porque lo que verdaderamente hace del hilo rojo una herramienta gnóstica de protección no es su forma, su color o su textura, es lo que activa en ti cuando decides vivir con conciencia. A partir de ese instante, tu día comienza desde otro lugar. No sales a enfrentar el mundo, sales a habitarlo desde tu centro. No caminas esperando que nada te afecte, caminas sabiendo que todo lo que ocurra será interpretado desde una conciencia protegida. Tu energía no está cerrada, sino ordenada. Tu vibración no está aislada, sino sostenida. Y esa es la gran diferencia entre protegerse por miedo y protegerse por claridad. La verdadera protección no te aleja de la vida, te ancla mejor en ella. No te blinda con rigidez, te fortalece con flexibilidad. No te esconde del caos, te permite permanecer firme en medio del caos. Cuando el hilo rojo se convierte en tu herramienta viva, no estás creando una burbuja, estás trazando una frontera sutil que le dice al universo: este es mi campo. Aquí vibro yo. Aquí me respeto. En los días siguientes a realizar este ritual, es común que notes ciertas señales.
No sobrenaturales, pero sí muy claras para quien ha afinado su percepción. Puede que ciertas conversaciones cambien de tono. Puede que personas que solían drenarte comiencen a tomar distancia sin que tú lo pidas. Puede que sientas más claridad al tomar decisiones, o que aparezcan pequeñas sincronías que refuerzan tu estado interno. No lo busques. Solo obsérvalo. Porque cuando tu energía está alineada, tu entorno responde. También puede que enfrentes pruebas. Momentos en los que sientas que la vida te pone a prueba para ver si realmente has integrado lo aprendido. No lo tomes como retroceso. Es parte del proceso. Cada herramienta espiritual, cuando es auténtica, te invita a evolucionar, no a evitar. Y evolucionar implica atravesar, sostenerte, reafirmarte. En esos momentos, puedes volver al ritual. No como solución mágica, sino como recordatorio. Yo ya elegí. Yo ya me sellé. Yo ya estoy presente. Otra forma poderosa de reforzar esta herramienta es escribir. No grandes textos, ni explicaciones para otros. Solo frases simples que te recuerden tu propósito. Puedes escribir en una hoja breve afirmaciones que acompañen tu proceso con el hilo rojo. Por ejemplo, mi energía es sagrada y merece cuidado. No necesito atraer nada, solo sostenerme en mi verdad. Este hilo no es un adorno, es un compromiso. Soy presencia. Soy claridad. Soy protección. Lleva esa hoja contigo. Léele en voz baja cada tanto. No porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque la repetición consciente las convierte en vibración. Y esa vibración alimenta tu campo. Alimenta tu práctica. Alimenta tu presencia. Si algún día el hilo se rompe, no te alarmes. No lo interpretes como un mal presagio. De hecho, en muchas tradiciones, cuando un símbolo sagrado se rompe es señal de que ha cumplido su ciclo. Tómalo como una transición, un cierre. Agradécelo. Guárdalo si quieres. O entrégalo a la tierra, al fuego o al agua con respeto. Y si decides colocar otro, hazlo como la primera vez, desde el silencio, la intención, el gesto. No lo repitas por hábito. Renuévalo por conciencia. Al finalizar este acto, ya sabes cómo usar el hilo rojo como una verdadera herramienta de protección gnóstica. Sabes que no se trata de pedir que nada te toque, sino de establecer un centro tan firme que ninguna energía pueda desestabilizarte. Sabes que no necesitas temer, ni defenderte, ni protegerte desde la paranoia. Solo necesitas estar presente. Y ese es el mayor escudo de todos. Porque un ser despierto, consciente y conectado con su propósito, es inafectable en su centro. Puede sentir emociones, claro. Puede atravesar sombras, sin duda. Pero no se pierde en ellas. No olvida quién es. Y el hilo rojo, cuando es usado con respeto y presencia, se convierte en el espejo perfecto de ese estado. Ahora quiero invitarte a algo más que una reflexión. Si vas a probar este ritual, si vas a aplicar lo que aprendiste, si vas a convertir tu hilo rojo en una herramienta de verdad, escríbelo. Déjalo registrado en los comentarios. Usa la frase "me protejo" como declaración de tu compromiso. No es para mí, ni para los demás. Es para ti. Es para que al escribirlo, reafirmes que estás listo para vivir desde la conciencia, no desde el miedo. Desde la energía alineada, no desde la reacción automática. Escribe "me protejo" si vas a llevar este hilo con otra conciencia a partir de ahora. Si lo has resignificado. Si has despertado. Si te has sellado. Si has elegido sostener tu presencia por encima de cualquier influencia externa. Y si lo haces, recuerda, ya no es solo un hilo. Es tu herramienta, tu ancla, tu escudo. Porque el hilo rojo no ata, protege desde la conciencia. Has llegado al tramo final de este viaje. Y no es un final cualquiera. No es un cierre de información, ni una conclusión técnica. Es una resolución interna. Un momento de verdad donde todo lo que viviste a lo largo de este recorrido se reordena dentro de ti y empieza a cobrar un nuevo sentido. Porque lo que comenzó como una simple curiosidad por el hilo rojo, hoy se ha transformado en un camino de reconexión contigo mismo.
No está saliendo igual que entraste. Tal vez no lo veas del todo aún, pero tu mirada ya ha cambiado. Tu percepción también. Lo que ahora sabes no es solamente un conjunto de datos sobre un símbolo ancestral. Es un nuevo lenguaje interno. Un nuevo estado desde donde observar, elegir y habitar tu vida. Y ese cambio no necesita demostraciones hacia afuera. Se sostiene solo. Porque el alma, cuando despierta, no necesita justificarse. Se nota en la forma en que respira. Desde aquel primer momento en el que hablamos del malentendido del hilo como un amuleto romántico, pasando por la historia de Mariana, la técnica del cordón de la voluntad, la visualización profunda y el ritual de protección gnóstico, has estado desenredando algo mucho más grande, la desconexión contigo. Y ese proceso, aunque parezca haber girado en torno al hilo rojo, en realidad ha sido una excusa. Un puente. Un espejo. El hilo no era el objetivo. El hilo era la puerta. Lo que realmente viniste a recuperar es algo que nadie puede darte desde fuera: tu soberanía energética, tu presencia, tu capacidad de recordar lo sagrado en medio de lo cotidiano. Y eso es mucho más poderoso que cualquier objeto, enseñanza o símbolo. Porque una vez que lo recuperas, ya no lo entregas más. No porque te vuelvas rígido, sino porque te vuelves consciente. Porque empiezas a cuidar tu vibración como cuidas tu casa, tu cuerpo, tus relaciones. Empiezas a sentir que tu energía no está disponible para todo ni para todos. Que hay un orden nuevo dentro de ti, y ese orden merece ser sostenido con amor. La espiritualidad no tiene que ver con lo que sabes, sino con lo que vives. Con lo que eliges cada día. Con cómo respondes cuando la vida se pone difícil. Con cómo te hablas cuando caes. Con cómo te sostienes cuando dudas. Y el hilo rojo, en este contexto, no es un talismán que lo resuelve todo. Es tu manera de recordarte eso. De mantener la memoria despierta cuando el ruido externo quiere adormecerte. Por eso, no es un hilo cualquiera. Es una declaración silenciosa de quién eres y en qué has decidido convertirte. Has aprendido que no necesitas que el hilo funcione. Porque no es el hilo el que debe hacer algo. Eres tú quien, al portarlo con conciencia, despierta su sentido. Y eso es lo que separa al iniciado del curioso. Al buscador verdadero del que solo repite lo que ve. Porque el iniciado no necesita que los demás comprendan sus símbolos. No los muestra como trofeos. Los lleva con humildad, sabiendo que cada uno de ellos le habla en un lenguaje que solo él puede escuchar. Este recorrido también te ha enseñado algo que no se dice mucho. Que el trabajo espiritual real no es bonito ni cómodo todo el tiempo. A veces duele. A veces confunde. A veces exige romper con ideas que creíste verdad durante años. Y eso también ha sido parte de este camino. Derribar el mito del hilo rojo como amuleto romántico fue un acto necesario. Porque nadie puede despertar si insiste en dormir dentro de una historia que le prometió amor a cambio de olvido. Hoy ya sabes que el hilo no une personas. Une dimensiones de ti mismo que estaban separadas. Y desde ahí, todo lo que construyas será real. Muchos buscan seguridad en lo externo porque temen mirar hacia adentro. Pero tú has mirado. Has sentido. Has sostenido el silencio, la incomodidad, la verdad. Has aceptado que el poder no estaba fuera, sino dormido dentro. Y ahora que lo tocaste, aunque sea un poco, sabes que no puedes seguir viviendo igual. No necesitas hacerlo todo perfecto. Solo necesitas hacerlo presente. Porque la conciencia no es un logro, es una práctica. Una forma de estar. De habitarte. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar, el hilo rojo cobra un significado más profundo aún. Es el símbolo de que estás listo para volver al centro cada vez que lo necesites. No para no caer, sino para caer distinto. Para levantarte distinto. Para recordar que todo en tu vida puede ser una oportunidad de despertar, si sabes cómo mirar. Y si decides mirar. En la tradición gnóstica, el verdadero iniciado no es aquel que domina muchos conocimientos esotéricos. Es aquel que ha aprendido a conocerse en lo cotidiano. Que sabe leer los signos. Que escucha su cuerpo. Que no se traiciona cuando el mundo le exige lo contrario. Tú ya estás en ese camino. No porque hayas alcanzado algo definitivo,
sino porque has comenzado a caminar con los ojos abiertos. Y ese es el verdadero inicio. La espiritualidad no empieza cuando todo está en orden. Empieza cuando, en medio del desorden, decides volver a ti. Cuando, a pesar del ruido, eliges el silencio. Cuando, en vez de perderte buscando respuestas afuera, haces espacio para escucharte por dentro. Y ahí, justo ahí, el hilo rojo aparece como una línea delgada pero firme que atraviesa tu muñeca para decirte, recuerda. No recuerda al otro. No recuerda lo que esperabas lograr. Recuerda quién eres. Recuerda tu centro. Recuerda tu compromiso. Tal vez no lo sabías, pero el acto de atarte el hilo rojo con conciencia es un gesto milenario que miles de seres antes que tú han hecho. En distintas culturas, con distintos nombres, pero con una intención común: proteger su energía y mantenerse conectados con lo esencial. Eres parte de esa corriente ahora. Eres un eslabón vivo en esa cadena invisible de buscadores, iniciados, guardianes del símbolo. Y eso te da una responsabilidad hermosa: sostener ese legado en tu propia vida. No se trata de enseñárselo a otros. No se trata de convencer a nadie. Se trata de encarnar tú lo que ya sabes. De ser ejemplo sin decirlo. De vivir con tanta coherencia, con tanta presencia, que quien te vea, sienta algo diferente y tal vez, sin que digas una palabra, se inspire a recordarse también. Y ahora que estás aquí, al final de este viaje interior, hay algo que comienza, algo que se abre. No termina nada. Termina la ilusión. Sí, termina la forma vacía, la repetición sin sentido. Pero lo que verdaderamente importa apenas comienza: tu vínculo real con lo sagrado. Tu relación íntima con tu energía. Tu forma de estar en el mundo con otra mirada, con otro centro, con otra intención. Y eso, aunque parezca invisible, lo cambia todo. No es necesario que nadie más lo entienda. No necesitas que validen tu camino, ni que te acompañen en él. Si lo hacen, bienvenido. Pero si no, tú sabes por qué haces lo que haces. Sabes por qué portaste el hilo rojo con reverencia. Porque te sentaste a respirar, a sentir, a visualizar. ¿Por qué lo llevas en la muñeca como un pacto contigo, no con el deseo, ni con el pasado, ni con la expectativa de que algo externo te rescate? Es un pacto silencioso con tu verdad. Esta es la victoria más grande de cualquier buscador espiritual, cuando puede sostener su práctica aunque nadie lo vea. Cuando puede seguir siendo fiel a su propósito incluso cuando el mundo le ofrece salidas más rápidas, más fáciles, más populares. Cuando ya no necesita resultados inmediatos, porque ha comprendido que lo verdadero no siempre se ve enseguida, pero siempre se siente profundo. Y tú lo has sentido. Has sentido la diferencia entre llevar un hilo para llamar y llevar un hilo para recordar. Has sentido que no se trata de atraer, sino de sostenerte. Que no estás esperando a nadie, sino regresando a ti. Has sentido el poder de respirar con conciencia, de moverte con intención, de tocar tu muñeca como quien activa una llave secreta. Has vivido ese momento íntimo donde no hay más que tú, tu alma, y ese pequeño lazo de energía que ya no es solo rojo, sino real. Y desde aquí, desde esta nueva claridad, puedes caminar con otra postura. Puedes hablar con otra voz. Puedes mirar a los ojos sin miedo. Puedes caminar sin necesidad de que te aprueben. Porque quien ha conectado con su símbolo ya no necesita convencer a nadie. Y eso es lo más revolucionario en un mundo que vive de apariencias. Tú no estás aquí para parecer despierto. Estás aquí para estarlo. Y eso se nota en cómo respiras, cómo eliges, cómo te sostienes. Recuerda que el símbolo no tiene valor si tú no lo encarnas. Que el hilo no hace nada si tú no despiertas. Que la protección no sirve si no hay presencia. Y que la conciencia no es una meta lejana, sino una práctica cotidiana. Ya no necesitas buscar respuestas eternas. Ya no necesitas que alguien más te dé permiso. El hilo está en tu muñeca. La intención está en tu alma. El camino está bajo tus pies y si algún día olvidas todo esto, porque puede pasar, no te castigues. Solo vuelve. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas recordarlo. Cada vez que te distraigas, vuelve. Cada vez que lo dudes,
Respira. Cada vez que te sientas lejos, toca tu muñeca, aunque el hilo ya no esté allí. Porque el hilo verdadero es invisible. Vive en ti ahora. Y nadie puede quitártelo. Antes de cerrar este encuentro, quiero hacer algo más. Quiero agradecerte. Gracias por quedarte hasta aquí. Por permitir que este mensaje viva dentro de ti. Por abrir tu espacio sagrado interior a una verdad que no siempre es cómoda, pero sí liberadora. Gracias por no correr, por no rendirte, por no elegir el camino fácil. Gracias por mirar más allá de la moda. Por escuchar más allá de los mitos. Por sentir más allá de lo aprendido. Porque eso requiere valentía. Y la tuviste. Ahora, si este video te dejó algo, si movió algo en ti, si sembró una semilla que vas a cuidar, quiero invitarte suavemente a que apoyes este contenido. Si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal. Es una manera de sostener este tipo de mensajes, de hacer que más personas también puedan despertar. Dale me gusta si sentiste que esta experiencia valió tu tiempo, tu energía y tu corazón. Porque eso nos permite saber que vamos por el camino correcto, contigo. Y como cierre simbólico, quiero proponerte una última acción. Un pequeño gesto que nos una en este espacio invisible donde todos estamos, aunque no nos veamos. Si llegaste hasta el final, si viviste este viaje con apertura y verdad, deja en los comentarios una sola palabra. Una palabra que no es cualquier palabra. Una palabra que representa todo lo que este video ha intentado activar. Una palabra que, si la dices con intención, puede sellar todo este proceso como una llave final. Esa palabra es verdad. Sí, así de simple. Porque cuando todo se ha dicho, cuando todo se ha sentido, solo queda eso, la verdad. Si la escribes, sabré que estuviste aquí, que lo viviste, que algo en ti despertó. Y además, si comentas la palabra verdad, te enviaré un saludo especial en el próximo video. No como una fórmula mágica, sino como un reconocimiento simbólico. Como quien se encuentra con otro caminante y le dice, te vi, estás despierto. Porque al final, eso es lo que más importa. No el hilo, no el símbolo, no el ritual. Lo que importa es la verdad. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. Y recuerda siempre, el hilo rojo no ata, despierta.